Hola, hola mis corazones, bienvenidos al segundo capítulo de este curso de mandalas en puntillismo y quiero realizar un breve resumen de lo que vimos en el capítulo anterior. Les estuve mostrando los tipos de herramientas de punto que existen y cómo usarlas. Y también trabajamos una guía básica para practicar el puntillismo, que es esta que está aquí. Por si acaso, esta guía ustedes pueden ir a descargarla gratis en el link que se encuentra en la descripción de mi video anterior. Es un PDF que está full color. En estos momentos la impresora no me acompañó con los colores, pero les quiero mostrar básicamente lo que trata esta guía. Ahí yo les enseñé a usar las herramientas de punto. Esto les va a servir para practicar el pulso. Vimos algunas formas y también cómo hacer el punto de arrastre. Y por último, sacamos una patronera con 30 diseños, que esto también les va a servir tenerlo para cuando vayan a crear un mandala mucho más grande. Entonces, ambos recursos ustedes pueden ir a verlo en la descripción de mi video anterior. Es un link que los va a llevar a mi blog y ahí están los recursos para ser descargados. Y en este video quiero enseñarte a pintar este mandala partiendo desde cómo realizar la base, el esqueleto, que son las líneas guías, y de acuerdo a eso comenzamos a pintar encima para que nos queden los patrones y el diseño todo organizado y derecho. Les quiero mostrar un ejemplo del esqueleto. Entonces tengo que mostrarles las herramientas que necesitan y les voy a enseñar a trazar el bosquejo. Y una vez que terminemos de trazar nuestras líneas guías, vamos a recrear este diseño pintándolo aquí. Y en el caso que se te dificulte recrear este diseño en este bosquejo, he creado un esquema de este mismo mandala para que te puedas guiar con mayor facilidad en ir colocando los puntos, realizando los trazos y así. Ahí yo te voy a enseñar cómo utilizar ambos recursos y por otro lado, esto también lo puedes descargar de manera gratuita en el link de la descripción de este video para que puedas practicar. Las reglas que ustedes van a necesitar, como yo voy a trabajar en una hoja con formato A4, aquí tengo una regla de 30 centímetros, van a necesitar una regla como esta, un transportador, un compás también, yo tengo este, y esto es opcional. Yo tengo aquí reglas de círculos y aquí tengo reglas ovaladas. Les digo que esto es opcional porque también ustedes pueden ocupar cualquier base redonda que tengan a mano, por ejemplo las tapas, los envases de botellas que tengan ahí, para hacer circunferencias más pequeñas, que básicamente esto como para realizar el diseño sobre el esqueleto. Así que vamos a partir haciendo nuestras líneas guías. Yo lo primero que hago es medir la hoja en medio porque vamos a buscar el centro. Esta hoja mide 21 centímetros y el centro sería 10,5. Entonces yo voy a marcar en medio, marco arriba. Este es un portamina, por si acaso, lápiz grafito, porque después vamos a tener que borrar toda nuestra base cuando terminemos de pintar el mandala. Aquí yo trazo mi línea. Y ahora vamos a buscar el largo. El largo mide
29,5, pero yo voy a marcar aquí la mitad 14,5. Este sería la mitad de la hoja. Partimos haciendo una cruz. Entonces, aquí ya tenemos el origen, el centro. Entonces yo lo que hago ahora es marcar pequeñas franjas de tiempo. Yo voy a situar la regla aquí en el 10 para ir marcando 1 centímetro en nuestra cruz. Lo mismo voy a hacer para el otro lado, 1 centímetro. Voy a llegar hasta el 19 ahí. Y ahora haremos uso del compás para ir trazando nuestros círculos. Como ya tenemos nuestra base de tiempo, entonces lo que yo hago es situar mi transportador, mi compás aquí en medio y lo ajusto a la primera marca de tiempo y realizamos un círculo. Luego vamos a la otra rayita y hacemos el otro, y así sucesivamente. Ahora que ya tenemos trazadas nuestras líneas de circunferencia, vamos a realizar líneas rectas en paralelo. Y para eso vamos a pasarnos a la regla de transportador. Si ustedes se fijan, este transportador también tiene una línea cruz que nos va a ayudar para montar la regla justo ahí en el centro, ubicando las líneas que lo cruzan y el punto que está aquí en este transportador. Y de ahí vamos a marcar también puntos de tiempo de 1 centímetro en toda la circunferencia. Aquí ya está situada en el centro y ahí marcamos. Y ahora nos vamos con la regla plana y cruzamos. Listo, ahora que ya están nuestras líneas guías todas trazadas, el siguiente paso es utilizar la regla de círculo, porque con esta lo que vamos a hacer es ir situando círculos en nuestro esquema para generar más dinámica en el diseño de un mandala. Bueno, y así queda nuestro bosquejo, para que tengan en consideración tener una regla, un compás y un transportador para realizar las líneas guías, que prácticamente es la base inicial para comenzar a pintar un mandala.
Bueno, y en este esquema quiero realizar un breve resumen sobre algunas formas y puntos para cuando nos toque después replicar este diseño en nuestra base, nos salga bien, derechito, ya tengamos como un concepto en nuestra mente de cómo se hace un mandala. Bueno, aquí tengo mis herramientas de punto por tamaño, las de varilla y las herramientas de bolita. Estas dos medidas son las que más ocupo para realizar el punto de arrastre. Y hay dos maneras de hacer punto de arrastre utilizando las varillas, estas herramientas de bolita. Así que ahí vamos a hacer un repaso, sobre todo con esta forma que está acá. Acá tengo un colorcito. Entonces quiero empezar realizando esta gota que está en medio. Yo lo que hago es medir. Por ejemplo, esta medida le hace ahí. Entonces agarro pintura, deposito y luego nos pasamos a la herramienta de bolita, pero la más fina para arrastrar la pintura. Esto es algo que igual les mostré en el video anterior, pero aquí vamos a hacer un breve repaso. Los otros puntos de arrastre yo los hago con la herramienta de bolita más grande, que sería esta. Entonces agarramos pintura, depositamos y arrastramos. Lo mismo al lado. Y así. Ahí ya tenemos esa forma. Y para este punto yo utilizo ambas herramientas, igual que la gota que está ahí en medio. Entonces lo que voy a hacer aquí y después que deposito el punto con la agujita arrastramos hacia arriba generando la gota y arrastramos hacia abajo. Y ahora lo otro que está a los lados lo hacen con la herramienta de bolita. Así. Y listo. La otra técnica que les quiero enseñar es la manera que yo tengo de pintar para que me salga todo derecho. Por ejemplo, sobre todo esta forma que es como una flor, yo empiezo haciendo una cruz. Entonces cuando ya tengo la cruz armada, hago esta otra forma que ya es cruzada y después ahí comienzo a rellenar en medio. Tenemos esta otra forma, que esto ya sí o sí se hace con varilla, con la varilla y con esta herramienta para dar esa forma. Y arrastramos.
Luego agarramos una medida más ancha. Y arrastramos. Y así. Y bueno, en esta base voy a pintar el diseño de este mandala, pero se me ocurrió hacer solamente la mitad de aquí. Y la otra mitad voy a crear otro tipo de diseño, usando los mismos colores para mostrarles ideas de la dinámica que se le puede generar a un bosquejo como este. Bueno, ya tengo la mitad de este mandala listo, si se fijan. Y quiero hacer un repaso a la flor para mostrarles cómo la pinto yo, para que me quede completamente derecho todos sus pétalos. Comenzamos haciendo el punto en medio y luego se cambian a la herramienta de bolita, que sería esta, y ahí comenzamos a hacer los pétalos, comenzando por haciendo la cruz, uno arriba, uno abajo, luego hacemos en diagonal, y ahora podemos ir rellenando . Ahora vamos a diseñar la otra mitad.
Y bueno, mis corazones, así quedó mi mandala, para que ustedes también se entusiasmen y se atrevan a pintar utilizando estas plantillas que diseñé para ustedes. Yo sé que les va a servir mucho. Acá está la otra plantilla que estuvimos viendo, que esta ya viene el patrón dibujado para que ustedes pinten encima y se les haga más fácil. Y está esta otra versión donde está el esqueleto y así ustedes puedan diseñar el mandala que ustedes gusten. Y bueno, si ustedes pasan este diseño a una base negra, por lejos los colores van a resaltar mucho más, como en el mandala original que estuvimos copiando. Si se fijan, es otra cosa. Y bueno, quiero mostrarles otros diseños de mandalas que tengo, en donde básicamente tienen la misma estructura. Si se fijan en este, el patrón que le repite acá y los que están aquí en la esquina, se dibujó con la regla ovalada, que sería esta que tengo aquí. Tengo este otro diseño también, que utilicé la regla de círculos. Acá hay un círculo, aquí hay 3 chiquititos para arriba, acá hay 2 círculos, 3 y así. Y este otro mandala está hecho con la misma estructura que el primero. Con la misma estructura, si se fijan, aquí hubieron círculos y los 2 que están arriba y otro abajo, que es lo que dibujamos en esta hojita. Si se fijan, tiene la misma base en el otro. Entonces, de esta manera ustedes pueden crear diseños de mandala de manera infinita, cambiando el patrón y los colores, utilizando la misma base pueden sacar muchos más. Y así ustedes pueden generarle dinámica a sus creaciones. Y bueno, en el siguiente video quiero enseñarte a armonizar los colores en un mandala. Tengo una técnica muy sencilla que te quiero explicar a través de este librito. Esto es un recurso que también va a estar disponible para ti en el siguiente video, en donde te quiero explicar en breve sobre la teoría del color, cómo mezclar colores primarios y secundarios y mi metodología que está aquí. Así que ahí lo revisamos en el siguiente video y muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!